Este es Information Question en Present Tense y vamos a analizar what do y what does, que para todos los efectos inicialmente significaría que. Tenemos acá dos preguntas comunes. What do you study in the evenings? What do you study in the evenings? ¿Qué estudias en las noches? O tenemos, what does she eat in the evenings? What does she eat in the evenings? ¿Qué come ella en las noches? Entonces, inicialmente, este what do y what does va a referirse a la pregunta ¿qué? En presente. Pero para eso vamos a analizar de vuelta lo que es una pregunta yes-no. Una yes-no question en presente es una pregunta para que me responda a la persona yes, sí o no. Y básicamente en presente tenemos dos tablas. Una primera tabla que va a estar conformada con I, you, we, they. Y otra con she, he, and it. Para todos los casos en que realicemos una pregunta con respecto a I, you, we, they, conectamos el sujeto, el verbo y el complemento. I eat chocolates. You read magazines. We buy apples. They learn algebra. Y para hacer la pregunta, para que conteste sí o no el interlocutor, do I, hacia uno mismo, que si yo como o no chocolates, do I eat chocolates? A una segunda persona, do you read magazines? Que si usted lee o no revistas. Do we buy apples? Es una pregunta de nosotros, que si nosotros compramos o no manzanas. Do they? Es que si ellos sí o no aprenden, learn algebra. Do they learn algebra? Entonces, la pregunta yes-no va a comenzar. Do I, do you, do we, do they. Va después el verbo y después va el complemento. En el caso que preguntemos con respecto a una tercera persona en singular, she, ella, he, él, it, eso, entonces no vamos a hacerla con do sino con does. Does she, does he, does it. Y entonces continuamos la pregunta. Does she practice karate? Does he wash the dishes? Does it operate with batteries? Aquí preguntamos que si ella sí o no practica el karate, que si él sí o no lava los platos, que si sí o si no eso funciona u opera con baterías, con pilas. Entonces, aquí nosotros tenemos, para preguntar si sí o si no, she, he and it, vamos a utilizar does. I, you, we and they, vamos a utilizar do. El verbo va a quedar idéntico, sin ningún tipo de cambio. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque si vamos a preguntar qué, vamos a utilizar esta estructura en presente. Veamos acá. Entonces, lo que estamos hablando. Do you study in the evenings? Que fue la pregunta inicial. Es que si tú estudias o no en las noches. Este do es, dime con respecto al presente, que si tú estudias en las noches. Si pregunto con respecto a ella, es does she eat in the evenings? Que si ella sí o no come en las noches. Entonces, obsérvese que acá este do o este does se está refiriendo a una pregunta en el presente. No está preguntando que si estudiaba o si comía en las noches, sino que si estudia o si come en las noches. Por eso la pregunta arranca así. Do you study in the evenings? ¿Tú estudias en las noches? ¿Sí o no? Con respecto a la realidad del presente. Does she eat in the evenings? Que si ella come en las noches, en la realidad presente. Bien. Ahora, nótese que aquí hay un espacio.
En este espacio vamos a preguntar con el what para hacer una pregunta de información. Ya aquí no hacemos una pregunta de yes, no, sino de información en el presente. Entonces la pregunta es, what do you study in the evenings? What do you study in the evenings? ¿Qué estudias tú en las noches? Entonces aquí vemos la relación de este do, que es pregunta en el presente. ¿Qué en el presente usted estudia en las noches? ¿Qué es lo que estudias en las noches? Entonces, English, French, bueno, la respuesta que sea necesaria con respecto a estudiar en las noches. Ahora, si preguntamos con respecto a she, he, and it, lo hacemos con what does. Mira, what does she read on her cell phone? What does she read on her cell phone? Es, ¿qué lee ella? ¿Qué es lo que ella, en el presente, lee en su celular? Entonces, un mensaje, etc. What do you study in the evenings? What does she read on her cell phone? Entonces, este what está recolectando información ¿qué? ¿Qué con respecto a esta persona estudia o qué con respecto a lo que esta persona lee en el presente, en las noches o en su celular? Ahora, observemos acá este sistema de preguntas que estamos haciendo. Es igual, solo que aquí ya se coloca el information question. Observes, tenemos el information question, tenemos el tiempo, que es en el caso presente, su sujeto, su verbo y su complemento. Entonces, para el caso de I, you, we, and they, vamos a preguntar what do, what do, what do, what do, what do I, what do you, what do we, what do they. Y ahí sí colocamos el verbo. What do I eat in the evening? ¿Qué es lo que yo como en la noche? What do you check on your smartphone? ¿Qué es lo que revisa en su smartphone? Los mensajes, bueno, etc. What do we buy at the store? ¿Qué es lo que nosotros compramos en la tienda? What do they fix in the garage? ¿Qué es lo que ellos arreglan en el garaje? Ahora, no necesariamente todas las preguntas necesitan complemento. Mire esta. What does she read? ¿Qué es lo que ella lee? Entonces, el complemento puede quedar simplemente con la pregunta. What does she read? ¿Qué lee ella? Mira esta con he. What does he wash in the kitchen? ¿Qué es lo que él lava en la cocina? What does he wash in the kitchen? Pues los platos. What does it offer to the customers? ¿Qué es lo que eso ofrece a los clientes? What does it offer to the customers? Y volvemos a mirar la relación que tiene este tipo de pregunta en una conversación con la persona A y la persona B. Miremos la pregunta y veamos la respuesta. Aquí tenemos pregunta, person A, respuesta, person B. Mira. What do you buy online? What do you buy online? Nótese, el tiempo en presente, ¿no? ¿Qué compras tú en línea? Y la persona contesta, I buy accessories for my smartphone. I buy accessories for my smartphone. Yo compro accesorios para mi smartphone. Veamos otro ejemplo. What does she read online? What does she read online? ¿Qué lee ella en línea? Y la respuesta es, she reads scientific articles. She reads scientific articles. Ella lee artículos científicos. Las dos se hacen con do o con das. Me está preguntando con respecto al presente. Veamos esta. What do they watch on TV? They watch
the football game. They watch the football game. Veamos esta otra. What does he look for in his room? ¿Qué busca él en su cuarto? Look for es buscar. He, él. What does, ¿qué en el presente busca en su cuarto? He looks for his headphones. He looks for his headphones. Él busca sus audífonos. Entonces, aquí este what do y what does nos ayuda a preguntar qué con respecto al presente, que mira, que busca, que cocina, que compra, etcétera, etcétera, con respecto a la realidad presente.